Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre bueno, le damos gracias por el día que nos regala, por ofrecernos la oportunidad de disfrutar de la vida, de las facultades mismas. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por su providencia. Gracias por todas nuestras facultades, nuestros sentidos, oír, mirar. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Rogamos que guarde nuestros corazones y pensamientos para no pecar contra usted, que nos ayude a estar, Señor, alertas en nuestros corazones y en el poder de su Espíritu vencer toda tentación que pueda en el día aparecer, que podamos ser sabios en nuestras decisiones. Guíenos con su Espíritu en este día, Padre, y que su iglesia sea edificada y bendecida en su palabra y fortalecida con su presencia y su Espíritu divino. Lo rogamos, Padre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos reflexionando en Primera de Pedro capítulo 4. Voy a leer versos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hemos hablado acerca del sufrimiento por Cristo. Hoy iniciamos estos breves versículos para reflexionar de aquellos que sufren por desobedecer. En realidad todos nos toca sufrir en esta vida, pero unos sufren a veces por obedecer y ser fieles a Cristo y otros sufren por desobediencia. A través de la epístola, el apóstol Pedro ha establecido muy claramente que si sufrimos cuando hemos hecho el bien, merecemos la aprobación de Dios, pero cuando obramos mal y la sociedad nos critica, se nos opone o castiga, entonces el caso es muy distinto. Una persona no merece ser aprobada si ha desobedecido, sino que merece el sufrimiento que recibe del mundo. Su conducta mancha no solo su reputación, sino la de la iglesia y la del Señor. Pedro tiene todavía más que decir acerca de quienes no hacen el bien. Recuerde otra vez que el tema de lo que está en juego no solo es la persona, sino también la reputación de la iglesia y del Señor. Por eso el creyente tiene que ser muy cuidadoso en su forma de vida, como lo dijo el apóstol San Pedro en el capítulo 1. Ya habíamos leído que si invocamos por Padre aquel que juzga sin acepción de personas, dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y toda nuestra vida debe estar bajo el temor del Señor. En los versículos 15 al 16 se nos asegura que aquel que sufre como cristiano puede sentir paz y gratitud. Estos versículos afirman que hay dos clases de creyentes: los que son sinceros y los que pueden cometer graves delitos que la sociedad castiga. Entonces es justo que estos reciban la retribución que merecen. Escuchen las palabras: homicida, ladrón, malhechor, se entromete en lo ajeno. Además, menciona que algunos molestaban a los demás de alguna forma. No sabemos qué hicieron algunos para entrometerse en lo ajeno. Posiblemente trataban de imponer sus normas cristianas en las vidas de sus vecinos, o los criticaban o los juzgaban. La lección es que el creyente debe tener cuidado de su comportamiento en la comunidad, porque lo que le molesta a los demás llega a ser un obstáculo a que esas personas reciban el Evangelio, lo que provoca que piensen mal de los cristianos en vez de respetar su buena conducta y ser atraídos al Evangelio. En el verso 16, vuelve a recordarnos que si sufrimos, que sea por causa de nuestra conducta cristiana. Así no tendremos nada de qué avergonzarnos, sino confiadamente compartiremos el mensaje de Cristo. Además de evitar la vergüenza, podemos glorificar a Dios, o sea, adorarlo por medio de una conducta intachable que le agrade. En concreto,
La buena conducta y sufrimiento redundan para la gloria del Altísimo. Ahora, versos 17 y 18. Vamos a leer. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad te salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El que sufre como cristiano tiene garantizado que escapa del castigo de Dios. Las palabras del apóstol San Pedro en el versículo 17 dejan la impresión de que algunos miembros de la iglesia de Asia Menor actuaban incorrectamente. La casa de Dios se refiere a la iglesia, su pueblo. El apóstol Pedro anuncia que el Señor aplicará la disciplina cuando Él crea que ha llegado el tiempo para que los creyentes se arrepientan de sus pecados y enderecen sus caminos. El juicio aquí ni siquiera está refiriéndose al futuro, sino a un juicio inminente. Quiero leer con ustedes Hebreos 12, 5 al 11. Dice la Escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si nos damos cuenta, estos versículos enseñan que Dios disciplina a sus hijos. Cuando sufrimos, hemos de preguntarnos ¿por qué? ¿Estoy sufriendo por causa del nombre de Cristo porque he sido obediente y fiel? ¿O estoy sufriendo porque he desobedecido? ¿Me han encontrado culpable los hombres y por eso se oponen al Evangelio? ¿Me está disciplinando Dios para que me arrepienta? Estas preguntas son muy importantes cuando hay un tiempo de sufrimiento en nuestras vidas. Tenemos que examinar, meditar con integridad a qué se debe este sufrimiento y encontrar una respuesta nos ayudará mucho en el Evangelio. Abraham, David y Pedro son hombres que sus historias están en las Escrituras. Desobedecieron al Señor y sufrieron su castigo. ¿Tengo vergüenza porque mi conciencia me condena? ¿O glorifico al Padre Celestial porque sufro por ser un cristiano fiel? El autor está tomando esta oportunidad para introducir una advertencia dirigida a los que no conocen a Cristo y al comparar el juicio de los creyentes con el que vendrá al mundo. Indica seriedad de las consecuencias que trae la desobediencia de los creyentes. La lógica es sencilla pero impactante. Miremoslo bien. Si Dios disciplina aún a los que son salvos, entonces los que no han aceptado el Evangelio están en peligro mucho mayor. En el versículo 18 hay una cita que es de Proverbios 11:31. Dice Proverbios 11:31: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador, refiriéndose a que cada uno ha de recibir lo que merece su conducta. El texto enfatiza que el cristiano se salva por la pura gracia de Dios, no por su buena conducta. También pone de relieve que la persona que no aprovecha la gracia divina no tiene ninguna esperanza. En otras palabras, no podemos menospreciar la gracia ni pisotear la sangre de Cristo.
Tenemos que tomar con seriedad esa gracia divina que se nos ha otorgado y ofrecido, de tal manera que exclamemos como el apóstol San Pablo acerca de esa divina gracia: por gracia sois salvos. Y en otra parte, el apóstol San Pablo también nos llama a no descuidar este don tan maravilloso de la salvación que hemos recibido. El que sufre como cristiano debe confiar en Dios y practicar el bien. En el verso 19, donde leímos, dice el verso 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El versículo 19 es un resumen del tema del párrafo anterior. Es muy posible que sea la voluntad divina que el creyente pase por tribulaciones y aflicciones. Dios no impide que tengamos problemas porque son necesarios para fortalecer la fe, forjar el carácter y volvernos a sus caminos. No hemos de sorprendernos cuando viene el sufrimiento. Las tribulaciones enseñan que la vida está en las manos del Dios soberano, que somos débiles porque no tenemos dentro de nosotros mismos la fuerza, la sabiduría y la paciencia necesarias para confrontar las circunstancias contrarias. Una vez más, esto es muy importante porque ahora que estamos pasando esta pandemia, muchos de nosotros nos hemos visto en algún tipo de angustia, en algún tipo de temor, en algún tipo de incertidumbre. Las tribulaciones enseñan que la vida está en las manos del Dios soberano. Muestran nuestra fragilidad. Entonces nos damos cuenta que nosotros no tenemos dentro de nosotros mismos la fuerza ni la sabiduría, tampoco la paciencia necesaria para confrontar las circunstancias contrarias. Es allí donde aprendemos, y como habíamos dicho, que el sufrimiento nos enseña a tener una relación más íntima con nuestro Señor Jesucristo. Aquí, entonces, lo único que podemos hacer es encomendar nuestras almas al fiel Creador, como dice el versículo, ¿verdad? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta frase parece sencilla, mis hermanos, pero es una profunda confesión de fe. Muchos lo han experimentado cuando han llegado al límite de sus fuerzas y han tenido que decir: Señor, te encomiendo mi vida, Señor, te encomiendo la vida de mi hijo, de mi esposa. Cuando se hace esa exclamación íntima, profunda del alma, es a lo que se refiere Pedro. Encomendar nuestras almas al fiel Creador significa descansar en la absoluta soberanía de Dios, en el profundo amor de Dios, en la gran misericordia de Dios. Es dejar de estar batallando en nuestras propias fuerzas y comenzar a descansar absolutamente en todo lo que Dios quiere y dispone conforme a su soberana voluntad. En otra parte, el apóstol Pablo testificó que él había hecho precisamente esto y estaba completamente persuadido de que Dios era capaz de cuidarlo y cumplir su voluntad en él. Segunda de Timoteo 1:12. Dice el texto bíblico: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué hermoso es esta confesión que hizo, hermosa confesión que hizo el apóstol San Pablo. Un Dios que es capaz de preservar, cuidar y guardar, que tiene el poder para guardar nuestro depósito para aquel día, refiriéndose a el juicio final o a ese día de partir. Este verbo es un término bancario que los griegos usaban cuando depositaban sus valores para que estuvieran seguros. Pedro dice que en medio de la tribulación debemos depositar nuestras vidas en las manos del Señor, el fiel Creador. Allí es donde estaremos seguros, mis amados hermanos. Encomienden sus almas al fiel Creador. Hermosa reflexión para estos tiempos que nos tocan vivir. El Señor disipa todo temor, toda angustia, todo miedo, cualquier incertidumbre que pueda querer anidarse en nuestro corazón.
es disipado cuando nosotros encomendamos nuestras almas al fiel Creador, porque Él es poderoso para guardar nuestras vidas y mantenernos seguros. Dios les bendiga, mis amados hermanos, su palabra sea poderosa para sustentarnos en estos tiempos de crisis y de prueba. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.